¿Ya te has detenido a pensar que aquello que parece más santo podría ser, en realidad, la mayor trampa espiritual de tu vida? ¿Te has cuestionado por qué, a pesar de confiar en promesas bíblicas, el mal todavía llama a tu puerta? Porque, aunque ores, ayunes, asistas fielmente a tu iglesia y creas que tu vida prosperará en todas las áreas, incluyendo la financiera, parece que la protección prometida nunca llega cuando más la necesitas. Y si te dijera que hay un versículo que se repite como un mantra en los púlpitos, en los cultos, en las transmisiones en vivo y en las redes sociales, y que ese mismo versículo está siendo utilizado no para fortalecerte, sino para debilitarte espiritualmente. Un versículo que ha sido sacado de su contexto original y manipulado por Satanás, y hoy es ecoado por iglesias que no alertan, sino que adormecen. Sí, el propio enemigo está detrás de la distorsión de una pasaje bíblica sagrada, y la iglesia que debería abrir tus ojos está engañándote. Es duro decirlo, pero alguien necesita tener el coraje de hablar. Alguien necesita quitarte la venda de los ojos a los creyentes que están siendo alimentados con un evangelio que promete protección, pero no prepara para la guerra, que predica bendiciones, pero esconde la cruz, que habla de victoria, pero ignora la persecución. Y todo esto comienza con un versículo aparentemente inocente, usado de manera seductora y reconfortante, pero completamente fuera de su propósito original. Entenderás en este video por qué ese versículo está siendo utilizado como herramienta de manipulación, y además te mostraré cómo se repite en una de las iglesias más influyentes del país, no como verdad, sino como cebo, una promesa desconectada de la realidad espiritual, vendida como certeza absoluta de que ningún mal te sucederá. Mientras tanto, el mundo espiritual te observa, despreparado, vulnerable, sin armadura, sin raíz. Este video no es solo una explicación lógica, es un llamado, una alerta, una convocatoria para los verdaderos cristianos que se niegan a vivir una fe superficial, basada en promesas fáciles y palabras dulces, pero que buscan discernimiento, preparación y firmeza en tiempos de engaño. Porque lo que está en juego no es solo tu fe, sino la fe de tus hijos, la protección de tu hogar, tu prontitud para soportar el día malo sin negar al que te salvó. Descubrirás cuál versículo está siendo manipulado, cómo el diablo ha distorsionado esa palabra para mantenerte desarmado y, principalmente, cuál iglesia está esparciendo esa distorsión en nombre de un evangelio que parece amor, pero es mentira. Pero antes de revelarte eso, necesito que entiendas una clave espiritual que preparará tu mente y tu corazón para lo que viene a continuación. Sin esto, puedes escuchar, pero no entenderás. Y si no entiendes, seguirás cayendo en la farsa. Quédate conmigo hasta el final. Lo que escucharás ahora puede causar revuelta, miedo, indignación e incluso dolor, pero también puede ser el inicio de un despertar espiritual que protegerá a ti y a tu hogar del mayor engaño de los últimos tiempos. Si en algún momento te has sentido engañado por un versículo mal explicado, escribe aquí en los comentarios: desperté, ahora es guerra espiritual. Quiero saber quién está despierto mientras escuchas promesas suaves resonando en los templos. Satanás se ríe en las sombras. Él sabe exactamente cómo adormecer a toda una generación con palabras dulces impregnadas en versículos mal interpretados. No quiere que abandones la Biblia. Quiere que la creas de la manera equivocada. La estrategia es sutil, pero mortal. Él no destruye la fe con fuerza, la corrige con distorsiones. Y es por eso que tantos hoy viven una fe vacía, superficial y frágil,
lista para desmoronarse al menor signo de tribulación. La palabra de Dios nunca prometió una vida sin dolor, sino siempre aseguró su presencia en medio de la tormenta. En Lucas, capítulo 21, verso 17, Jesús advirtió: «Seréis odiados por todos por causa de mi nombre». Sin embargo, ¿cuántos cristianos hoy creen que si están siendo perseguidos es porque su fe es débil? Esto es un veneno doctrinario, una inversión espiritual que está haciendo que los hijos de Dios huyan de la cruz y se lancen en los brazos de una fe fabricada por hombres. ¿Te has dado cuenta de cómo los cultos parecen más charlas de motivación que encuentros con el Altísimo? Frases hechas, promesas inmediatistas y un silencio profundo sobre el pecado, la renuncia y el sufrimiento. Todo está centrado en el confort de la hora, no en la gloria de la eternidad. Isaías, capítulo 30, verso 10, ya denunciaba este espíritu cuando decía: «Díganle a los videntes, profetizad lo que es recto, decidnos cosas agradables, profetícenos ilusiones». Sí, el pueblo prefiere la ilusión, y muchos líderes saben esto y entregan exactamente lo que la multitud quiere oír. Pero ¿a dónde nos lleva esto? A iglesias llenas, corazones vacíos, cultos concurridos, pero con pocos preparados para resistir en el día malo. Hogares que conocen versículos de memoria, pero no saben lo que significa morir por Cristo. Padres que nunca han dicho a sus hijos que ser cristiano es cargar la cruz todos los días. Porque es más fácil predicar promesas que enseñar preparación. Más fácil ofrecer bendiciones que exigir fidelidad. Más fácil alimentar la carne que confrontar el pecado. Y todo comienza con versículos como aquellos. Versículos que deberían fortalecer y ahora adormecen. Versículos que deberían alertar y ahora engañan. La palabra de Dios fue hecha para cortar como espada, como está escrito en Hebreos, capítulo 4, verso 12. Pero la han transformado en anestesia, algo que no incomoda, no hiere, no cambia. Y eso te causa revuelta, porque el Espíritu Santo en ti clama por verdad. Se entristece cuando la palabra es manipulada. Se entristece cuando el Evangelio es negociado. Es hora de que hombres y mujeres digan: basta, basta de engaño, basta de manipulación, basta de un Evangelio moldeado al gusto del público. Es momento de regresar a la palabra tal como es, sin filtros, sin azúcar, sin distorsión. Este canal existe para combatir las mentiras que Satanás esparce sobre la Biblia, desviando a muchos del camino de la salvación. Suscríbete ahora porque aquí solo encontrarás la verdad, siempre probada por la palabra de Dios. El versículo es hermoso, fuerte, reconfortante. Está allí en el Salmo 91. Ningún mal te sucederá, ni plaga alguna llegará a tu tienda. Pero el problema nunca fue lo que está escrito. El problema es cómo están usando ese texto. ¿Has oído este versículo en cultos, cadenas de oración, campañas de protección e incluso como declaración de fe contra enfermedades, tragedias y crisis financieras? Sin embargo, lo que pocos perciben es que esta promesa no es universal ni automática. No es para cualquier persona que solo repita las palabras o pise dentro de un templo. Esta promesa fue hecha para quienes habitan en el escondrijo del Altísimo, como dice el primer verso del mismo capítulo. Y es ahí donde comienza la distorsión. Usan el final, pero esconden la condición del principio. Antes de continuar con el video, tengo que abordar un tema muy importante y delicado. Estoy hablando del consumo excesivo de pornografía por parte de los cristianos. Esta práctica ha estado creciendo mucho en los últimos años y parece no haber una solución. Por ser un tema delicado, pocas personas hablan al respecto.
Por eso desarrollamos el método, el fin de la prisión. Con él, tendrás un plan diario de proximidad con Dios. Un material completo que incluye estrategias de protección digital y renovación mental. Pensado para ayudarte a restaurar tu conexión espiritual con Dios y eliminar de una vez por todas ese sentimiento de culpa que sientes al consumir ese tipo de contenido. Si tienes interés en transformar tu relación con Dios, haz clic ahora en el primer comentario fijado y da tu primer paso. Ahora volvamos al vídeo. Cuando escuchas a alguien diciendo que si declaras este versículo todos los días, nada malo te sucederá, lo que están haciendo en la práctica es transformar una promesa divina en un amuleto gospel. Y eso no es fe. Es superstición disfrazada con lenguaje bíblico. Es exactamente este tipo de distorsión la que está enfermando espiritualmente a millones de cristianos que viven una fe frágil y superficial, basada en frases hechas que no tienen profundidad, raíz ni verdad. Y cuando llega el sufrimiento, y siempre llega, estas personas se sienten traídas por Dios. Piensan que Dios no cumplió la promesa, pero la verdad es que nunca entendieron la promesa de verdad. Piensa conmigo. ¿Cuántas veces has visto a alguien que frecuentaba la iglesia, hacía todo correcto, pero un día fue golpeado por una tragedia, una enfermedad, una pérdida? Después de eso, esa persona simplemente desaparece de la iglesia, abandona la fe, se revuelta contra Dios. ¿Y sabes por qué? Porque le enseñaron a creer que un cristiano verdadero no sufre. Fue alimentada con la idea de que solo hay que creer, repetir versículos y contribuir para estar protegido. Esto es cruel y peligroso, porque en lugar de fortalecer la fe, prepara a las personas para el colapso emocional y espiritual cuando la vida real llama a la puerta. Esta es la estrategia del enemigo. No quitar la Biblia de escena, sino usarla de manera distorcida. En Mateo capítulo 4, Satanás usó exactamente este Salmo 91 para tentar al propio Jesús. Le dijo: «Lánzate de aquí abajo, porque está escrito que a sus ángeles mandará acerca de ti». Percebes que no negó la Escritura. La citó, pero la usó fuera de tiempo, fuera de propósito, fuera de la verdad. Y lo que más duele es ver que hoy, siglos después, el mismo espíritu está operando dentro de las iglesias, usando versículos verdaderos para esparcir mentiras. Solo que ahora, muchos líderes ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo esto. Están tan sumergidos en un evangelio fabricado que han confundido la ilusión con la doctrina. Ahora imagina a una persona simple que nunca estudió teología, que apenas lee la Biblia por cuenta propia, pero que confía ciegamente en lo que oye desde el púlpito. Esa persona comienza a declarar el Salmo 91 como un escudo invisible. No busca intimidad con Dios, no busca santidad, no busca habitar en el escondrijo. Solo repite el versículo y cree que eso basta. Y entonces llega el diagnóstico médico, la tragedia familiar, el desempleo. Y esa persona, completamente desestructurada, piensa: Dios me ha traicionado. Pero Dios nunca prometió protección sin compromiso. Lo que faltó fue verdad, faltó enseñanza, faltó preparación. Muchos pastores prefieren mantener a las personas en la ignorancia, porque enseñar da trabajo, pero prometer da rating. No quieren perder miembros, así que entregan lo que el pueblo quiere oír: victoria, protección, bendición, milagro. Y versículos como el Salmo 91 se convierten en herramientas de marketing espiritual, en eslóganes de campañas. Nadie más habla sobre la condición de la promesa. Nadie más explica el peso de habitar en el escondrijo. Esa parte queda en silencio, pero sin ella, la promesa no se cumple.
y cuando no se cumple, quien lleva la culpa es Dios. Solo que Dios no miente. Quien mintió fue el predicador. ¿Entiendes ahora por qué este versículo está siendo uno de los más peligrosamente usados fuera de contexto? Hoy parece inofensivo, pero está generando miles de cristianos heridos emocionalmente porque han sido ilusionados por una fe superficial. Y lo peor es que estas iglesias siguen creciendo, los cultos siguen llenos, pero el pueblo sigue vacío. Corazones ilusionados, pero no transformados. Gente protegida en el discurso, pero desprotegida en el alma. Porque la protección real no viene de versículos decorados, viene de la relación con Dios, de la presencia, de la obediencia, de la santidad. Y si estás pensando, siempre creí que este versículo me protegía de todo, no te sientas mal. No eres el único. Miles han sido enseñados así. La culpa no es tuya. La culpa es de un sistema religioso que prefirió vender alivio en lugar de verdad. Pero ahora que lo sabes, necesitas tomar una decisión. ¿Vas a seguir decorando versículos o vas a buscar vivir lo que realmente significan? ¿Vas a seguir confiando en promesas incompletas o vas a sumergirte de verdad en la palabra? ¿Vas a seguir alimentando una fe frágil o vas a comenzar a prepararte para los días malos? Lo que está en juego es mucho más de lo que imaginas. No se trata solo de tu vida aquí, sino de tu salvación, de la salvación de tu hogar. Porque si hoy no entiendes el peso real de esta palabra, mañana podrías estar como muchos otros que han desistido de todo porque creyeron en algo que parecía verdadero, pero era solo una media verdad. Y una media verdad, en la práctica, es una mentira disfrazada. El diablo no tiene prisa. No necesita alejarte de Dios de una vez. Solo necesita mantenerte confundido, engañado y cómodo con una fe diluida. Así, ya te ha vencido. Necesitas entender que en la guerra espiritual, la desinformación es una de las armas más mortales del enemigo. Cuando consigue convencerte de que estás protegido, incluso sin estar en obediencia, ya te ha vencido sin disparar un tiro. Porque cuando el sufrimiento llegue, te desmoronarás. Y quien vive un evangelio falso siempre abandona la fe cuando ésta es puesta a prueba. Por eso la palabra de Dios necesita ser vivida en su totalidad, con cruz, con renuncia, con lágrimas, porque sólo así la verdadera protección sucede, no contra el sufrimiento, sino dentro de él. Si en algún momento de tu vida creíste que ser cristiano te haría inmune al dolor, comenta aquí abajo: estaba durmiendo, ahora desperté. Quiero saber quién está despierto. ¿Quién ha entendido la gravedad de esta manipulación? Ya has percibido que el mayor peligro hoy no es el error evidente, sino el error que se viste de correcto. Satanás ha aprendido que la mejor forma de engañar es usando lo que es sagrado. Ya no aparece con tridente y humo como en las películas. Aparece de traje, con Biblia en la mano y micrófono en la boca. ¿Y cuál es su estrategia? No quitar la Biblia de tu vida, sino usar la Biblia contigo. Eso es lo que hace. No necesita borrar la verdad, solo necesita cambiar la forma en que la ves. Y lo más aterrador es que está funcionando dentro de las iglesias, en los cultos, en las predicaciones, en los coros cristianos, en las músicas e incluso en las oraciones de las personas. ¿Quieres ver un ejemplo simple y común? Una persona está pasando por luchas, aflicciones, aprietes financieros o crisis en el matrimonio. Va a la iglesia y el pastor dice: Dios restaurará todo, porque la Biblia dice que ningún mal te sucederá. Este versículo, que debería ser explicado con profundidad, se convierte en una promesa mágica, como si bastara oírlo y todo mejoraría.
La persona regresa a casa esperando el milagro. No busca santidad, no cambia actitudes, no busca intimidad con Dios. Pasa un mes y nada cambia. ¿Y qué piensa? Dios no cumplió su palabra. Pero en realidad, no entendió la palabra. Y quien enseñó no explicó, solo usó el texto como un mantra. Otra escena común. Estás sentado en el banco de la iglesia, escuchando al pastor predicar con entusiasmo, lleno de energía, y suelta una frase que todos aplauden. Estás blindado. Nada te va a atingir porque la palabra dice que ninguna plaga llegará a tu casa. El pueblo vibra, da gloria a Dios, pero nadie se detiene a preguntar, ¿para quién es esta promesa? ¿Quién debe habitar en el escondrijo del Altísimo? El culto termina con todos emocionados, pero nadie transformado. Ahí es donde opera Satanás. Él adora predicaciones sin contexto, porque generan emoción sin conversión. Esto también sucede en los grupos de oración. ¿Cuántas veces has visto a alguien enviar un mensaje de buenos días con un versículo aislado, generalmente el Salmo 91? Pero cuando ves la vida de esa persona, está llena de rencor, chismes, pereza espiritual. Vive en el pecado, pero cree que está protegida porque lee un versículo al día. La persona cree que está segura. Esa es la farsa. El diablo quiere que pienses que estar cerca de la palabra es lo mismo que estar cerca de Dios. Te cuento una historia real. Una señora que conocí frecuentaba la iglesia durante años. Siempre declaraba con fe: el Señor es mi refugio, mi fortaleza, nada me atingirá. Un día, su esposo fue diagnosticado con cáncer. Ella quedó en shock, desesperada. ¿Sabes qué dijo? Pero yo declaro el Salmo 91 todos los días. ¿Cómo pudo suceder esto? No tenía estructura espiritual para entender que la promesa no era sobre la ausencia de sufrimiento, sino sobre la presencia de Dios en medio del sufrimiento. ¿Y quién la preparó para esta decepción? La iglesia que solo predicaba victoria, pero nunca preparó para el dolor. Satanás no quiere que abandones la Biblia. Quiere que creas en ella de la manera equivocada. Fue así con Jesús en Mateo, capítulo 4, cuando le dijo: «Lánzate de aquí abajo, porque está escrito». Sí, usó la palabra, pero de forma distorcida. Quería que Jesús pusiera a prueba a Dios, abusara de la promesa. Y el diablo sigue haciendo eso hoy, solo que contigo. Dice: repite el versículo, todo saldrá bien. Y cuando no sale, culpas a Dios. Pero en realidad, confiaste en una versión manipulada de la palabra, no en la palabra viva y completa. Hay muchas iglesias hoy usando la Biblia como manual de autoayuda. Es como si la función del culto fuera solo levantar tu autoestima. Entras triste y sales más animado, pero no cambias de vida. El Espíritu Santo no te confronta más, solo te elogia, solo te levanta, pero no te arregla. Es como ir al médico y recibir analgésicos para un cáncer. ¿Y cuál es el nombre de eso? Engaño. Una mentira con capa de verdad. Un evangelio que solo alimenta el ego. ¿Y quién está detrás de esto? El mismo que engañó a Eva diciendo: es verdad que Dios dijo. Solo hizo una pequeña torsión, pequeña pero suficiente para cambiar el destino de ella. Hoy muchos creen que el peligro es el ateísmo, pero el mayor riesgo para tu fe no está fuera de la iglesia, está dentro. Es la falsa sensación de seguridad, el evangelio sin cruz, la gracia sin santidad, la fe sin compromiso, la palabra sin contexto. Todo parece hermoso, todo parece correcto, hasta que necesitas la verdad y te das cuenta de que solo recibiste promesas vacías. Esto genera decepción, y la decepción espiritual es una de las principales razones por las que las personas abandonan la fe. El diablo sabe esto, por eso no necesita quitarte la Biblia.
Solo necesita dejarte con ella de la manera equivocada. ¿Quieres otro ejemplo? Mucha gente dice, basta declarar soy hijo del rey, y entonces nada me atinge. Esto es cierto en parte. Sí, somos hijos, pero en Hebreos, capítulo 12, verso 6, se dice que el Señor disciplina a quien ama. O sea, ser hijo no te libra del sufrimiento. Por el contrario, te llama a la obediencia, a la corrección, al proceso. Pero esto nadie lo dice en los cultos, porque duele, porque exige cambio y porque no llena la iglesia. Solo que es esta la verdad que libera. Solo quienes aman la verdad permanecen firmes cuando viene la tormenta. La mayoría de las personas está siendo entrenada solo para momentos buenos. Pero, ¿y cuando la puerta se cierre? ¿Y cuando el milagro no suceda? ¿Y cuando llegue la enfermedad? Quienes solo han oído promesas se desmoronarán. Pensarán que Dios ya no los ama. Pero Dios nunca prometió cielo en la tierra. Prometió victoria eterna, y esa solo viene por medio de la cruz. En Romanos capítulo 8 se dice, si con Él padecemos, también con Él seremos glorificados. Pero si no hay sufrimiento, no habrá gloria. Y quien no entiende esto cambiará la fe verdadera por cualquier discurso bonito. Si estás aquí, es porque el Espíritu Santo está te despertando, está quitándote la venda de los ojos y te está llamando a vivir la verdad, aunque duela, aunque confronte, aunque vaya contra todo lo que siempre has oído. No tengas miedo. Es mejor ser herido ahora y salvo en la eternidad, que ser elogiado aquí y perdido para siempre. No aceptes más un evangelio diluido, superficial, emocional. Exige profundidad, contexto, verdad. Si sentiste que esta alerta está abriendo tus ojos y quieres dejar un marco público de este despertar, comenta aquí abajo con la frase, la verdad abrió mis ojos. Esto mostrará que ya no eres una víctima del engaño y que estás dispuesto a vivir una fe que enfrenta el fuego con la cabeza erguida. Comenta ahora y demuestra que no formas parte de la generación que se dobla, sino de la que permanece de pie. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, no porque yo lo esté pidiendo, sino porque sabes que necesitas seguir recibiendo verdades como estas. Este canal existe para combatir las mentiras que Satanás esparce sobre la Biblia, desviando a muchos del camino de la salvación. ¿Ya has pensado que tal vez el mayor ataque de Satanás contra tu familia no sea algo escandaloso o aterrador, sino algo sutil, algo que parece incluso espiritual? El enemigo no necesita invadir hogares con violencia. Está entrando de manera sigilosa a través de versículos manipulados predicados por iglesias que deberían alertar, pero están engañando. Cuando padres creen en estas promesas distorsionadas, pasan esa fe frágil a sus hijos, creando una generación vulnerable, desarmada, sin preparación para la verdadera guerra espiritual. El versículo que dice, ningún mal te sucederá, ha sido sacado del contexto, usado como si fuera una vacuna contra el sufrimiento, y ahora se ha convertido en el falso cimiento de la fe de muchas familias. El resultado es alarmante. Padres que creen que están protegiendo a sus hijos porque repiten el Salmo 91 todas las noches, pero no les enseñan lo que significa habitar en el escondrijo del Altísimo. Creen que basta declarar el versículo para que nada malo suceda, y las iglesias que fomentan esto no están preparando al pueblo para el dolor, para el desierto, para la persecución. Están adormeciendo espiritualmente los hogares. Los niños crecen oyendo que Dios los librará de todo mal, pero nunca se les enseña que los siervos de Dios también son lanzados a la hornalla, como los amigos de Daniel, o a la cova, como el propio Daniel. Ahora imagina una escena.
Un régimen opresor invade un hogar cristiano. Separan a los padres de los hijos. Un soldado apunta hacia el niño y pregunta: ¿tú crees en ese Jesús al que siguen tus padres? El niño, asustado, mira a su padre. Lágrimas le caen y pregunta: papá, ¿por qué nunca me enseñaste qué hacer en esta hora? El padre baja la cabeza. No tiene respuesta, porque pasó la vida creyendo que bastaba llevar al niño a la iglesia los domingos y declarar un versículo en la almohada. Pero nunca enseñó el costo del discipulado. Nunca habló de la cruz. Nunca mostró que el verdadero evangelio exige firmeza incluso cuando duele. ¿Sabes qué duele aún más? Saber que esto no es solo una historia hipotética. Ya ha sucedido y está sucediendo en varios países donde el cristianismo es perseguido. Pero el problema es que muchos padres en Brasil piensan que esto nunca sucederá aquí, que estamos seguros, que basta confiar en Dios y todo saldrá bien. Pero esa confianza está basada en una mentira construida por iglesias que enseñan solo la parte buena de la Biblia y esconden el sufrimiento, la persecución y el llamado a la fidelidad hasta la muerte. La falsa protección basada en promesas, fuera de contexto, está generando hijos frágiles, padres despreparados y familias desestructuradas espiritualmente. Estas iglesias están más preocupadas por llenar bancas que formar discípulos. Prefieren prometer protección total ahora que preparar a los hijos para que no nieguen a Cristo mañana. Los pastores toman versículos como el Salmo 91 y dicen: estás blindado, tus hijos están protegidos, Dios no dejará que nada te atinja. Y el pueblo aplaude. Pero nadie advierte que hay una condición. La promesa es para quienes habitan en el escondrijo, y habitar no es visitar, no es hacer oración automática, es vivir una vida de entrega, de obediencia, de renuncia. Sin eso, la promesa se convierte en ilusión. Si estás criando a tus hijos solo con versículos aislados, sin mostrarles la cruz, sin enseñarles lo que es ser odiado por causa de Cristo, estás repitiendo la farsa que Satanás quiere que continúe. Él ama cuando los padres dicen: mis hijos están en manos de Dios, pero viven una rutina espiritual fría, sin discipulado, sin vigilancia. Él sabe que una fe basada en frases hechas y promesas superficiales no resiste el día malo. Y cuando ese día llega, porque llegará, el colapso sucede. Los hijos se desvían, abandonan la fe y los padres quedan sin entender el motivo. Pero el motivo está allí atrás, en la semilla plantada. ¿Ya te has dado cuenta de cómo la mayoría de los jóvenes en la iglesia conocen canciones, memes gospel e incluso los pasajes más famosos de la Biblia, pero pocos saben explicar qué es justificación, santificación, arrepentimiento? Esto no es casualidad, es el reflejo de una enseñanza superficial construida sobre versículos manipulados. La palabra se ha vuelto decoración, el versículo se ha vuelto eslogan, el culto se ha vuelto evento y la fe se ha vuelto accesorio. Esta es la generación que Satanás quiere, una generación que lleva la Biblia en el celular, pero no tiene la verdad en el corazón, porque sabe que sin verdad, cualquier viento de doctrina los arrastrará, y el versículo mal interpretado se convierte en un lazo invisible alrededor del cuello de los hijos. Ahora piensa en la rutina de tu casa. ¿Cuántas veces han visto tus hijos que te arrodillas a orar? ¿Cuántas veces han leído juntos una historia bíblica y han conversado sobre ella? ¿Cuántas veces les has explicado que seguir a Cristo no es solo victoria, sino también cruz? Ahora compara eso con cuántas veces les diste el celular para entretenerlos, cuántas horas gastan en pantallas y cuántas en oración. Puede que no te des cuenta,
pero esto define lo que tus hijos van a creer cuando crezcan. Se acordarán de lo que viviste, no de lo que dijiste. Y si vives una fe falsa, ellos heredarán esa farsa. La mentira pasará de generación en generación. La farsa es real y comienza con el padre o la madre que confían más en un cuadro de versículo pendurado en la pared que en la relación con Dios. Creer que declarar protección es más importante que enseñar resistencia, que creen que ir a la iglesia una vez por semana es suficiente. Pero el infierno no se toma descansos, el sistema del mundo no descansa, y el corazón de tu hijo, si no está blindado por la verdad, será corrompido por la mentira. Satanás sabe esto, y para destruir la Biblia, solo necesita manipular un versículo. Y el Salmo 91, desafortunadamente, se ha vuelto uno de sus favoritos. Si esta alerta te ha tocado, está abriendo tus ojos para algo que no habías percibido hasta ahora. Quiero pedirte algo simple pero importante. Dale like a este video ahora, porque cuando le das like, ayudas a que esta verdad alcance a otros padres que están cayendo en la misma farsa. Además, tu like muestra que has entendido que criar hijos fuertes no es cuestión de suerte, sino de preparación espiritual. Ahora imagina qué sucedería si de repente ser cristiano dejara de ser algo respetado y se convirtiera en motivo de persecución. ¿Ya has pensado si te llaman en tu trabajo delante de todos y te obligan a elegir entre mantener tu fe o tu empleo? La mayoría de los creyentes modernos, que viven a base de frases hechas y promesas aisladas, no resistirían, no porque sean débiles emocionalmente, sino porque nunca fueron preparados espiritualmente para la hornalla. La mayoría solo ha oído predicaciones que hablan de liberación, pero casi ninguna que hable de resistencia. Lo que la iglesia actual ha olvidado enseñar es que la palabra de Dios no es una manta para calentarnos en los cultos, sino una armadura para protegernos en tiempos de guerra. La Biblia no fue escrita para masajear el ego de un creyente mimado, sino para forjar soldados del reino que soportan fuego, presión, afronta e incluso la muerte sin negar el nombre de Jesús. Lo que sostuvo a Daniel y sus amigos frente a la amenaza de muerte no fue un bonito himno ni una campaña de 7 semanas, sino una fe construida sobre la base de la verdad. La verdad que corta, que moldea, que exige posición incluso cuando todo está en contra tuya. Hoy tenemos cristianos que van al culto con la Biblia en el celular, pero que en el día a día tienen vergüenza de abrir la boca para defender su fe. Se callan en el trabajo, se esconden en las conversaciones, bajan la cabeza cuando burlan del Evangelio, porque han sido enseñados a declarar victoria, pero no a resistir en el fuego. Nunca aprendieron lo que está escrito en 2 Timoteo, capítulo 3, donde Pablo dice: «Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos». Esto no es una posibilidad, es una certeza. Pero muchos ni siquiera saben esto, porque sus iglesias nunca los avisaron. Estamos viviendo una era donde las hornallas han cambiado de forma, pero siguen encendidas. Ya no son de fuego literal, como la de Sadraque, Mesaque y Abednego. Hoy la hornalla viene como exclusión social, burla, cancelación, despido, difamación, presión psicológica. Y quienes no tengan la palabra dentro del corazón como escudo y espada, cederán, se arrodillarán, justificarán el error con frases como: «Ah, Dios conoce mi corazón», o «necesito adaptarme para sobrevivir». Pero una fe que necesita adaptarse al sistema nunca fue fe verdadera. Una fe que no soporta el fuego no es fe de hornalla, es fe de vitrina. Recuerda cuando el rey de Babilonia mandó a todos que se arrodillaran frente a la estatua. Era solo un gesto,
Un acto simple y social, pero esos tres jóvenes sabían que arrodillarse frente a la mentira, incluso por fuera, es negar la verdad por dentro.